Hola, qué gusto que nos acompañen. Bien, vamos a entrar de lleno en materia de una vez, con toda la energía, porque hoy nos hemos propuesto hacer un resumen completo de todo el libro de principio a fin. Estamos hablando de El camino hacia mi libertad, la increíble memoria escrita por Víctor Castillo. Y la verdad es que esto no es solo una biografía cualquiera, es literalmente un manual de supervivencia sobre cómo superar un trauma profundísimo y tomar las riendas de tu propio destino. Así que acompáñenos en este recorrido paso a paso para entender la complejidad de su vida. Saben, vamos a saltarnos las típicas agendas aburridas por un momento. Hoy vamos a ver esta historia como lo que es, un clásico viaje del héroe. Un trayecto desgarrador desde la oscuridad total hacia la luz. Como dice la frase, para entender cómo alcanzó este estado profundo de libertad, debemos volver al principio, a una infancia que fue todo menos libre. Es una historia de resiliencia extrema. Y claro, para entender el final de alguien, primero tenemos que ver de dónde partió, ¿no creen? Sección 1. Una infancia robada, el origen del trauma. Nos trasladamos directo a la cruda realidad de los primeros años de Víctor en Córdoba, Argentina. Aquí es donde se define la herida original. Fíjense en la ilustración de la portada original del libro, porque captura brillantemente la idea central de su vida. Es literalmente un camino todo agrietado, roto, bastante difícil de transitar, pero que apunta directo hacia un horizonte súper resplandeciente. Refleja a la perfección lo que debemos llevarnos de esto. La vida de Víctor arrancó en un terreno profundamente dañado, sí, pero siempre existió esa búsqueda de un futuro con esperanza. Imagínense crecer con este contraste tan doloroso entre las dos personas que se supone debían protegerlo. Por un lado está quien Víctor llama simplemente mujer, su madre biológica. Ella abandonó a la familia cuando él era apenas un niño, dejándoles un vacío psicológico tremendo. Y por el otro lado está el viejo, su papá, un hombre consumido por el alcohol, sumamente violento, que usaba los golpes literalmente como su único idioma. Encerraba a los niños y los obligaba a limpiar la casa como si fueran esclavos. El resultado, un ambiente de aislamiento y terror absoluto para Víctor y sus hermanos. Sección 2. El laberinto del sistema. Atrapado en el laberinto institucional. Como era de esperarse, esta falta de familia los lleva a una etapa aún más dura. Cuando el padre entra a prisión, el sistema de justicia juvenil y los hogares de acogida absorben por completo a los niños. Vean la locura que es esta línea de tiempo. Es un caos de saltos institucionales. Arranca en la precariedad total de Bellavista con el viejo. Luego, a los 6 años, un respiro chiquitito con su tía buena. A los 8, una luz de esperanza en Marqués de Sobremonte con una familia sustituta. Pero a los 11 cae en Protección Joven, un instituto de menores frío y severo. Y ya para los 14 termina en Remar, una ONG evangélica con reglas implacables. Es literalmente una infancia rebotando de un lado a otro sin ninguna base sólida. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿cómo sobrevive la mente de un niño a todo esto? Bueno, desarrollando mecanismos de defensa al extremo. Ahondando en el libro, vemos que Víctor enfrentaba amenazas constantes internos mayores. Tenía que soportar la frialdad total de cuidadores que iban y venían, y navegar por reglas que no perdonaban nada. Para sobrevivir, tuvo que construir una especie de armadura de metal alrededor de su corazón, como él mismo le llama. Se volvió súper distante, frío, emocionalmente intocable. Sección 3. Destellos en la oscuridad, faros de esperanza. Pero a ver, la oscuridad total rara vez dura para siempre, ¿verdad? Vamos a cambiar un poco el tono hacia algo más cálido, y hablemos de esos catalizadores inesperados que encendieron una chispita de luz en su mundo. Aquí es donde entra en juego lo que llamamos el principio de contraste. Por un lado tenemos la destrucción sistemática que hacía su padre, llamándolos zánganos o inútiles a punta de golpes. Pero por otro lado vemos el impacto gigantesco de pequeños actos de genuino interés humano. Personas como la tía buena, que le daba chocolates cada vez que aprendía algo del abecedario, o el director de un instituto que vio su esfuerzo trabajando y lo premió dejándolo ir al río. Esos pequeños gestos fueron como agua en el desierto. Empezaron a contrarrestar años de muchísimo abuso. Y ojo, esto fue absolutamente crucial, porque estos momentos plantaron las semillas del cambio.
Víctor encontró un refugio increíble para su mente leyendo viejas enciclopedias donadas, perdiéndose en la guerra de Troya y la mitología griega, o simplemente dibujando anime. Detalles como un viaje escolar a las sierras de la falda que le pagó de su bolsillo un profesor de físico-química superempático, o el amor incondicional de sus padrinos de confirmación, le demostraron que el mundo no era solo dolor y golpes, fueron los primeros ladrillos para reconstruirse. Sección 4. El punto de inflexión, el catalizador del cambio. Todo lo anterior preparó el terreno para el momento exacto, justo en la adolescencia de Víctor, donde su cabeza hizo clic y pasó de sentirse una víctima a tomar el volante de su propia vida. Y aquí hay una pregunta espectacular que enmarca todo este despertar filosófico. ¿Qué define realmente nuestro destino? ¿Es el peso de un pasado lleno de traumas o son las decisiones que tomamos deliberadamente todos los días? Es para quedarse pensando un buen rato. Bueno, la respuesta a esa gran pregunta le llegó a Víctor de la forma más curiosa posible. Cayó en sus manos un librito muy famoso llamado ¿Quién se ha llevado mi queso? Ya saben, esa metáfora de unos ratones en un laberinto buscando queso que se mueve todo el tiempo. Ahí entendió todo. Se dio cuenta de que el laberinto era el sistema que lo rodeaba, que la vida cambia constantemente y que pelear contra esos cambios solo le traía pura frustración. Tenía que adaptarse. Y de ese libro sacó una frase que resonó con él de una manera loquísima. No debes culpar a otros por no ser lo que quieres ser. Ese fue el instante, el segundo exacto en el que decidió dejar de echarle la culpa al viejo, dejar de culpar a las instituciones del gobierno y tomar de verdad el control absoluto de sus acciones. Sección 5. Rompiendo las cadenas. La transición hacia la adultez. Ahora, seamos muy honestos. El proceso de sanación en la vida real no es magia, ni ocurre en línea recta. Esta parte del libro nos muestra la cruda realidad de salir al mundo con heridas que todavía sangran. Porque, claro, a pesar de esa gran revelación con el libro del queso, años de tanto maltrato dejan cicatrices gruesas. La honestidad de Víctor al contar esto es de aplaudir. Él narra cómo en sus primeros trabajos batallaba muchísimo con una ira súper explosiva y un resentimiento profundo. Tratar de desaprender todas esas conductas agresivas y defensivas para encajar en la sociedad fue un reto monumental. Muchas veces terminaba usando su sarcasmo y su irritabilidad como un escudo para que nadie lo lastimara. Pero, afortunadamente, encontró un antídoto invaluable, el poder inmenso de cuidar a otra persona. Resulta que al convertirse en el protector y la figura de amor para una niñita a la que llama su ahijada, Juliana, Víctor descubrió una parte de sí mismo llena de dulzura que él juraba que estaba muerta. Tirarse al piso a jugar con ella, hacerla reír a carcajadas. Todo eso le enseñó a dar, de forma genuina, el amor que a él tanto le negaron de niño. Sección 6. El verdadero significado de libertad, eligiendo un camino diferente. Ya entrando en la recta final de este resumen completo de la obra, es clave que sinteticemos las lecciones más valiosas de este viaje tan desgarrador, pero, a la vez, tan inspirador. Si tuviéramos que resumir qué nos deja esta historia, serían estos 4 pilares fundamentales. Víctor logró realizarse como persona cuando entendió que había que fluir con los cambios, cuando tomó la firme decisión de romper de una vez por todas con esa maldición familiar de violencia, cuando tuvo la audacia de mandar a volar trabajos tóxicos y relaciones que no le sumaban para armar su propio emprendimiento. Y lo más importante de todo el libro, cuando comprendió que la verdadera libertad no es simplemente que te abran la puerta de un instituto de menores, sino elegir conscientemente ser el dueño de tus emociones y de tus pasos todos los santos días. Y bueno, cerramos con una reflexión que es una verdadera joya. Es el mismísimo subtítulo que viene en la portada. Cuando la vida cambie y se vuelva más dura, cambia tú también y vuélvete más fuerte. Es un recordatorio súper provocador sobre cómo decidimos enfrentar los golpes de la vida. ¿Nos dejamos hacer pedazos o usamos esa misma presión para forjarnos como algo mucho más fuerte? Sin duda, una lección imborrable de este gran libro. Gracias por acompañarnos en este recorrido.